Listo, pues ahora sí, nuevamente, buenas noches. Muchas gracias por su presencia y bueno, pues como varios de ustedes saben, soy Perla Acevedo Ramírez. Para quienes no me conocen, bueno, pues es un gusto que estén por aquí y hoy vamos a dar inicio a este curso taller sobre zoonosis. Seguramente ya estamos más familiarizados con ese término porque pues lo hemos escuchado durante pues ya casi 2 años. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué es esto de zoonosis? ¿Sí, Daniela? ¿Son las enfermedades que nos transmiten los animales a los humanos? Exactamente. Entonces, pues sí, básicamente, una zoonosis es una enfermedad que se transmite de animales no humanos a humanos y viceversa. A veces pensamos que, bueno, pues los humanos no podemos transmitir enfermedades. Sin embargo, bueno, pues también nosotros podemos transmitirles enfermedades a otros animales. Entonces, bueno, pues les voy a presentar. No encuentro mi... Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ya que dijimos que pues sí, son enfermedades que nos transmiten los animales a los humanos y viceversa. ¿Cuántas zoonosis conocen ustedes? La rabia. La rabia, La salmonelosis. salmonelosis, ¿qué más? Brucelosis. Brucelosis, exactamente. ¿Qué más? ¿Serán comunes estas enfermedades? Toxoplasmosis. Perdón. Toxoplasmosis, exactamente. ¿Quiénes causan estas enfermedades? ¿Son un castigo divino? ¿Aparecen de repente? ¿Qué sucede con ellas? ¿Son cotidianas o solo están en países alejados de la civilización? ¿O qué sucede con ellas? ¿Alguien me puede comentar qué idea tienen de qué es una zoonosis? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Ustedes han estado expuesta a una zoonosis? Pues yo creo que sí son algo frecuentes y suceden porque los humanos, pues, nos metemos con los animales y pues sí pueden ser algunas frecuentes como la salmonelosis y sí me ha llegado a dar por una mala cocción de un filete en un restaurante. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué se Yo, imagina que? ¿Sí? Adelante. hola, yo también pienso que son frecuentes. Pues por una parte, digamos, pues por la expansión urbana y los asentamientos humanos, al haber pues mayor crecimiento poblacional hay mayor demanda de espacio. Entonces pues muchas veces vamos e invadimos lugares que pues no, cuyos ecosistemas se tienen un funcionamiento de regulación por sí mismos. Entonces al nosotros asentarnos en esos lugares, pues estamos siendo expuestos a todo ese tipo de interacciones. Eso es por un lado. Por ejemplo, digamos, yo también he estado expuesto a enfermedades zoonóticas debido a que yo trabajo con fauna silvestre. Entonces, pues por lo mismo,
Hemos así, o sea, se nos dan ciertas indicaciones donde pues debemos de trabajar con la fauna silvestre con guantes, incluso compañeros se han enfermado de leptospirosis, y pues ese tipo de cuestiones. Y es mi participación, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí eres Uriel, ¿verdad? Sí, aquí Sí, andamos. tu voz es inconfundible. Bueno, pues precisamente, como lo comenta Uriel, y bueno, varios de ustedes son estudiantes de bachillerato, algunos están en la licenciatura o incluso, bueno, pues también hay algunos biólogos egresados. Y eso me agrada, bueno, porque nos pueden compartir sus conocimientos, sus experiencias, o incluso, bueno, pues si pensamos que no conocemos nada al respecto, pues de repente resulta que sí tenemos algo de conocimiento y también algunas experiencias, como ya comentaban, que bueno, pues al ingerir, al consumir un filete, se enfermó de salmonela. Como mencionaba, bueno, pues en realidad estas enfermedades pueden ser muy comunes e incluso pueden estar en nuestra casa, en nuestro hogar. Claro que no necesariamente son tan fuertes, tan agresivas, o también pues ya tenemos un sistema inmunológico bien desarrollado de tal manera que pues controla esas infecciones y no enfermamos. Entonces, pues sí, esta plática se llama precisamente Más cerca de lo que imaginas, porque básicamente convivimos con ellas y claro, no todas son, como ya lo mencionábamos, tan frecuentes como la que estamos viviendo. Ahora estamos, ya tenemos, ¿cuánto tiempo ya tenemos en pandemia por COVID? 2 años. Llevamos 2 años. ¿Y COVID qué es? Pues es un acrónimo, ¿no? El 19 viene a partir pues de que se descubrió en 2019 y COVID, adiós, así ve, y COVID viene pues de eso del virus del SARS-CoV-2, o sea, es como el virus del SARS, o sea, el coronavirus SARS, pues de una segunda variante que ya se había pues identificado, no variante, no sé cómo decirlo, pero creo que me doy a entender, ¿no? O sea, como una segunda familia de virus del SARS, de coronavirus del SARS. Exactamente, digamos que COVID es un acrónimo, es o indica que es un virus de la familia de los coronavirus y el 19 porque, bueno, pues se dio a conocer, salió a la luz en el año 2019. A lo que me refiero también es que, bueno, ¿qué tipo de enfermedad es COVID? COVID es una zoonosis, o al menos eso es lo que creemos y los datos que tenemos para pensar que fue o que es una zoonosis. Pero bueno, además de esa que es bastante conocida porque, bueno, pues prácticamente llevamos 2 años en confinamiento debido a esta enfermedad, pues hay otras más. Y bueno, pues brevemente aquí presento este cuadro en donde vemos que no solamente es COVID, dentro de los virus hay varias enfermedades, digamos que coloqué las más frecuentes como la rabia, Zika, chikungunya, que también tienen que aproximadamente 2-3 años, que hubo como un boom de estas enfermedades, dengue. Hay otra que vamos a ver más adelante, que es esta enfermedad de las vacas locas, y vamos a ver si efectivamente es una zoonosis o no lo es. Y dentro de las bacterias está la brucelosis, causada por brucela. Hay varias causadas por riquecias, la ehrlichiosis, leptospirosis, como mencionó Uriel. Dentro de los protistas
hay otras muchas enfermedades. Y si hablamos también de los animales, pues tenemos una amplia variedad. Entonces, las zoonosis no son o no se reducen solo a los virus, no se reduce solamente al que estamos, digamos, padeciendo, sino que hay una amplia gama de enfermedades ocasionadas por diferentes agentes. Estos agentes etiológicos, o se les llama agentes etiológicos a quienes están causando las enfermedades. Y claro, algunas son más letales que otras. Por ejemplo, la rabia tiene una alta tasa de mortalidad. Esto indica que, bueno, pues muchas personas de las que contraen van a morir de la rabia. Es casi seguro que si alguien se contagia con rabia, muere si no recibe una vacuna. Algunas otras, por ejemplo, las causadas por animales, por diferentes animales, bueno, pues generalmente van a causar una enfermedad, pero estos parásitos no van a ocasionar la muerte del individuo al que están afectando, porque si causan la muerte, pues entonces también mueren ellos. Tienen diferentes estrategias de sobrevivencia, diferentes estrategias de infección y también de dispersión. Entonces, bueno, esperamos abarcar varias de estas diferentes estrategias y en caso de que no, se vale que también ustedes pregunten y que nos hagan ahora sí que esas preguntas para que las investiguemos si no las sabemos o que ustedes, bueno, pues también si saben de algo, participen. Entonces, aquí vamos a hablar de que siempre hay una relación, creo que se me brincó esta diapositiva, es una asociación biológica y aunque aquí estoy incluyendo la de un animal, en esta asociación biológica, ya sea con virus, con bacterias o con otros protozoos, por ejemplo, o animales, va a ser una asociación de parasitismo, en el cual va a haber un parásito y un huésped. El parásito va a ser el agente ya dijimos que es virus, bacteria, protozoo, animal, que va a vivir a partir de otro ser vivo. A ese ser vivo le va a ocasionar algún daño. Siempre a el que está, digamos, alojando al parásito va a resultar dañado. A este que está alojando al parásito se le denomina huésped u hospedero. Entonces, este siempre va a resultar afectado, aunque, como ya lo mencioné al inicio, el daño puede ser diferente. No todos los parásitos van a ocasionar la muerte, no todos van a ser, digamos, pues sí, letales, o no todos van a contagiar a una gran cantidad de huéspedes. Como por ejemplo, estamos viendo que en el caso de COVID, afecta tal vez o infecta a muchísimas personas. Y aunque de repente parece catastrófico, sobre todo en los inicios de la pandemia, que veíamos tal vez los espectaculares de que está muriendo muchísima gente, en realidad si se hace una proporción de cuántas personas estaban infectadas y cuántas morían, el número era relativamente bajo. Hay otros parásitos, como por ejemplo si hablamos del, me parece, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero el virus del ébola, ese sí causa una mortalidad más alta, es decir, de las personas que se infectan, muchas mueren. O por ejemplo, como mencionaba también hace un momento de rabia, pues también muchas de las personas que van a adquirir el virus de la rabia van a morir si no tienen la vacuna indicada. Dentro de este parasitismo, ya mencionamos que hay el parásito,
que es el que vive a expensas del huésped. El huésped resulta dañado. Y aquí hay dos tipos de huéspedes, en el cual, si hablamos principalmente de protozoos y de animales, vamos a identificar que hay un huésped definitivo y un huésped intermediario. Ya que andas por aquí, Uriel, ¿recuerdas qué es un huésped definitivo? Sí, bueno, yo recuerdo que un huésped definitivo es donde el parásito va a desarrollar por completo su ciclo de vida y va a llegar a su etapa reproductiva dentro de ese mismo huésped. Y un huésped intermediario, o recuerdo que también nos habían dicho que se llamaba transitorio, era un huésped en el cual el parásito lo necesita para desarrollar una de sus etapas de su ciclo de vida, pero no es el huésped donde va a desarrollar su etapa reproductiva, o al menos no su etapa sexual. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, en el huésped definitivo, el parásito va a alcanzar la madurez sexual y va a poder reproducirse. En el intermediario, es también necesario para que el parásito pase un ciclo o más bien alguna fase de su ciclo biológico, pero principalmente es como etapa juvenil. Entonces no va a lograr reproducirse en este huésped intermediario. Entonces, bueno, así tenemos que los huéspedes pueden ser definitivos o intermediarios. Y bueno, también vamos a hablar de otro concepto que es el Profesora, ciclo perdone, biológico, ¿sí? tengo una duda que siempre he tenido. Mire, es cierto que cuando los parásitos no, digamos, no llegan a su huésped definitivo, es decir, o sea, la única reproducción que tienen puede ser asexual. Es cierto que muchas veces pueden formar quiste. Depende de qué parásitos sean. Algunos se pueden enquistar y ya no continuar, digamos, con su desarrollo. Esto sucede, ahorita me viene a la cabeza, en la larva de Toxocara canis, que es una larva cuyo huésped definitivo es el perro, pero si de repente un humano se cruza por su camino, lo vamos a ver también más adelante, esa larva se va a quedar enquistada en el humano. No va a tener forma de llegar al perro, al cachorro, para alcanzar su madurez. Entonces ahí se va a quedar. Y eso sucede con varios parásitos. Por ejemplo, en el caso también de Toxoplasma se va a quedar en un huésped intermediario, esperando a que el huésped definitivo, en este caso el huésped definitivo es el gato, que se lo coma. Pero resulta que si no llega el gato que se coma a ese huésped intermediario, Toxoplasma se reproduce de manera asexual y forma un quiste. En el caso, por ejemplo, de los cisticercos, si también se quedan en el huésped intermediario, incluso pueden llegar a formar quistes, pueden llegar a encapsularse, a calcificarse, y que a veces esa quiste puede resultar o puede desatar una respuesta inmunológica mucho más fuerte en sí que el mismo parásito. Pero entonces sí, digamos que si el parásito no encuentra su huésped definitivo, se puede quedar enquistado durante mucho tiempo. Creo que también en Trypanosoma, que espero que la doctora Elia nos pueda dar la plática, porque me parece que ahorita está un poco delicada.
pero me parece que también tripanosoma se puede quedar por mucho tiempo en algún órgano y es por eso que la gente se puede infectar, alguien se puede infectar cuando es pequeño y hasta 20 años después le detectan que tiene tripanosoma porque se hacen quistes o también, no necesariamente como quistes, pero llegan a engrosar tanto el tejido que ya después hay un megacorazón, un mega hígado, megacolon, y que esos órganos entonces dejan de funcionar y es cuando se dan cuenta que hay un parásito ahí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profesora, sí la respondió. Y quisiera añadir una más. ¿Esos quistes son tratables con medicamento o solamente pues, se pueden remover por cirugía? Depende también. Algunos con tratamiento pueden, digamos, puedes curarte de la infección, de la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de cisticercos, neurocisticercosis, me parece que ahorita ya cada vez se reducen las dosis que se dan de albendazol. Antes se daban, me parece que dosis diarias, 2 dosis diarias como por 20 días. Ahora ya se ha reducido considerablemente. Y también si se tiene la tenia desarrollada con albendazol, digamos, podrían solucionarse la teniasis. El problema es que, por ejemplo, si el Scolex se queda unido y no se puede o no se puede liberar, se tiene que hacer cirugía para evitar que el parásito se siga desarrollando. Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante porque probablemente pues muchos de ustedes no sepan a qué me refiero con un cisticerco y qué es un Scolex y qué es una tenia. Entonces, digamos que lo vamos a ir viendo poco a poco para que vayamos comprendiendo mejor y que si en algunos casos con tratamiento es suficiente y en otros casos se requiere una cirugía. Eso es algo que los médicos deben valorar, porque también depende de dónde se ubique el parásito. Si, por ejemplo, el parásito está en el ojo y está ocasionando mucho daño, bueno, pues se puede extraer, pero bueno, también qué tal que al momento de extraer se daña por completo el ojo y se pierde la visión. Entonces puede ser que de repente se tomen decisiones como que, bueno, ahí está y sí causa daño, pero no me deja ciego. O por ejemplo el neurocisticerco, pues está ahí, pero no está en una zona del cerebro que esté, digamos, causando mucho daño. Entonces, pues igual y mejor ahí lo dejamos, porque si lo extraemos con cirugía, pues entonces podemos causar más daño. Entonces, bueno, depende del parásito, depende del sitio en donde se encuentre, ya los médicos son los que tomarán la decisión más pertinente. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues les comentaba que hay ciclos biológicos. Aquí podemos hablar de que es un ciclo biológico directo cuando el parásito solo necesita a su huésped definitivo porque es en él en donde se va a reproducir. En tanto que en el indirecto va a requerir a varios huéspedes. A los intermediarios para que ahí transcurra una parte de su ciclo biológico y también al definitivo. Entonces, hablar ahora sí que de parasitosis y de zoonosis, pues requiere que conozcamos estos conceptos para que nos sea un poco más fácil de comprender. Entonces, bueno, pues ya comentábamos que siempre hay un huésped, que es el ser vivo que va a resultar dañado en algunas ocasiones si el parásito es, digamos, muy patógeno. Patógeno significa que causa mucho daño, puede matar al huésped,
pero hay algunos parásitos que no son tan patógenos y que entonces no matan al huésped, y esto permite que el parásito pueda sobrevivir, pueda alimentarse, pueda reproducirse y que no necesariamente tenga que matar a su huésped. ¿Hasta aquí vamos más o menos bien? ¿O ya estamos muy perdidos y muy aburridos? Yo estoy bien. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hablar de las pandemias. ¿Qué es una pandemia? Pues, bueno, según lo que yo entiendo, una pandemia, pues la palabra se compone de dos términos: pan, que significa, como por donde sea, y demos, que es, quiere decir como población, pueblo. Entonces, una pandemia es algo que está esparcido en mucha parte de la población mundial, o en por lo menos, una parte significativa. ¿Alguien más? ¿Es lo mismo una pandemia que una epidemia? ¿Sí, Natasha? Según yo, una pandemia es un aumento de enfermos como en territorios más grandes, como transcontinentales. ¿Y qué relación hay con una epidemia? Que también ataca a una gran cantidad de personas en un lugar, personas o animales. Y que una pandemia empieza siendo una epidemia. Exactamente. Entonces, básicamente, estos conceptos tienen que ver con cuántas personas se ven afectadas y en dónde. Una epidemia va a ser una enfermedad localizada, es decir, en un sitio, digamos, restringido o delimitado, se va a presentar en corto tiempo, va a presentarse en muchas personas o en muchos huéspedes. Porque así podemos estar ahorita hablando de personas, pero también sucede con los animales. Entonces, en una epidemia, el tiempo, más bien el lugar está restringido, en tanto que en la pandemia esta enfermedad se propaga rápidamente en muchos sitios e incluso llega a ser, digamos, mundial. ¿Qué está pasando precisamente con COVID o qué es lo que hemos estado viendo que pasó durante estos 2 años y que, bueno, pues todavía no se acaba? ¿Dónde surgió y dónde se encuentra? Surgió en Wuhan y ahora está en todo el mundo. Exactamente, entonces digamos que inició en un sitio delimitado, de hecho trataron de contenerla y durante un tiempo era una epidemia porque únicamente se presentaba en la ciudad. Pero fue un tiempo muy corto porque en poco tiempo ya estaba en todo el mundo. Más o menos, ¿cuándo empezó esta epidemia y cuándo llegó a México? Se Empezó dice que más en o menos diciembre. empezó a finales. Empezó a finales del 2019. Ujú, en diciembre y pues, bueno, que yo recuerde como que en México ya llegó como por mm, febrero, marzo más o menos. Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? 2 meses o 3. Digamos 2, casi 3 meses. Entonces, bueno, pues esta enfermedad se dispersó rápidamente en todo el mundo. Y bueno, también hay mucha información que viene y que va y mucha infodemia
Pero ¿ustedes creen que si México hubiera cerrado las fronteras y que hubiéramos dicho no entran, nadie sale, hubiéramos evitado que esta enfermedad se presentara en el país? No creo. ¿Por qué? Eli. Pues tal vez no hubiéramos evitado que se presentara, pero yo creo que sí hubiéramos evitado que el contagio fuera a las escalas que se presentó, ¿no? Eso podría haber sucedido. Samantha. Bueno, yo creo que no se hubiera evitado porque no solamente las como que personas que entraban y salían del país con fines como que turísticos o por trabajo, eran como que las únicas personas que podrían portar la enfermedad, o sea, el COVID, porque también, o sea, como que se está dejando de lado que muchos de los alimentos, que pues, sí que entran y salen del país, que se exportan y se importan, o sea, como que no entran nada más el alimento, ¿no? Hay personas que vienen manejando, no sé, como que los camiones, los barcos, los aviones por donde van. Entonces, pues, o sea, igual y si se hubiera cerrado esa, igual y sí, pero pues afectaría también, o sea, muchísimo en el ámbito económico, en el país, o sea, nos quedaremos como que yo creo sin comida y así. Entonces, o sea, no, tampoco creo que haya, o sea, eso hubiera, cerrarlos por completo sería como una buena idea. Yo también creo que hubiera pasado algo similar. El hecho de que se cerrara todo iba a causar un colapso económico terrible, porque finalmente nosotros dependemos, y creo que a estas alturas en todos los países se depende del ingreso de productos y también la salida de materias primas. Entonces, en algún momento iba a llegar la pandemia. Tal vez si hubieran tenido, no sé, yo realmente desconozco qué es lo que se podría haber hecho para que tal vez no llegara de golpe o finalmente en algún momento nos iba a llegar. Y bueno, pues se decidió que bueno, que ya que llegue y vemos cómo se va desarrollando, porque también debemos de considerar que en todos los países, aunque de manera muy general se presentó, digamos, de manera similar, también tiene sus particularidades. Entonces, de cualquier manera, en algún momento nos iba a llegar la enfermedad. Tal vez hubiera sido diferente el panorama si se restringiera, eso no lo sabemos, pero de que sí es un hecho es de que nos iba a llegar en algún momento. Entonces, bueno, pues vemos precisamente cómo estas enfermedades que pueden ser muy localizadas, pues se pueden extender en poco tiempo y llegar a ser una epidemia, o si es en una área geográfica muy grande, pues entonces se convierte en pandemia. Y también aquí, bueno, pues podemos hablar de enfermedades e incluso pandemias emergentes y reemergentes. ¿Alguien tiene una idea a qué se refiere esto de emergentes y reemergentes? ¿Sí, Samantha? Yo creo que emergentes es como que apenas empiezan, o sea, que no habían estado presentes nunca, así como nuevas, y pues emergentes es que pues ya había anteriormente, ya había pues esa propagación de virus o bacterias. ¿Sí? ¿Alguien más? Como lo mencionas, las enfermedades emergentes son las
digamos, nuevas, novedosas, que están saliendo a la luz que antes no se conocían. En este caso, COVID es una enfermedad emergente. No se conocía nada de ella. Entonces, pues sí fue un desconocimiento, que es redundante, un desconocimiento total, porque pues sí, seguramente se conocía sobre los coronavirus, pero no se sabía cómo actuaba si iba a mutar, si no iba a mutar, qué órganos eran los órganos blancos, es decir, qué órganos estaba afectando, cómo se iba a transmitir, qué tan rápido, qué tan lento, si es variable entre los diferentes grupos étnicos, si es diferente de acuerdo a los hábitos alimenticios. Entonces, pues es una enfermedad emergente. ¿Y qué pasa con las reemergentes? Bueno, pues son estas enfermedades que en algún momento salieron, digamos, se controlaron y que por alguna razón vuelven a surgir. ¿Conocen alguna enfermedad reemergente? ¿La influenza? Tal vez. ¿Cuál? ¿La influenza? Influenza. La influenza es reemergente porque, digamos, cada año tenemos que estar al pendiente, incluso vacunándonos para que no nos, digamos, ataque tan fuertemente. Como mencionaba hace un momento, el ébola, incluso la rabia es también una reemergente, aunque se supone que en el país, al menos en México, sí hay un estricto control y desde hace varios años ya no se registran casos de rabia. Si en algún momento llegara a haber un brote de rabia, entonces estaríamos hablando de una enfermedad reemergente. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Probablemente vieron este esquema porque circuló bastante en la red. Y bueno, pues en esta precisamente, bueno, pues nos habla de la ruta de las pandemias. Y bueno, ¿qué tiene que ver que estemos hablando de pandemias y qué tiene que ver con la zoonosis? Bueno, pues precisamente las pandemias se presentan con mayor frecuencia y que incluso se vislumbra que cada vez se presenten más pandemias porque pues cada vez destruimos más el ambiente. Nuestros hábitos extremadamente consumistas hacen que cada vez se requiera más materia prima. Ahora sí que para producir todo lo que se nos ocurra, todo lo que digamos, ay, es que sí, yo lo necesito, y que en realidad pues a veces no lo necesitamos, pero para producir todo eso, pues se requieren extraer recursos de la naturaleza. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde se obtienen esos recursos de la naturaleza? Pues de los bosques, de las selvas, incluso de las zonas acuáticas, en donde, claro, pues hay animales silvestres que viven ahí y que como todos tienen su propia carga parasitaria, tienen su propia carga vírica, pero que no necesariamente por el hecho de que los tengan, pues les causan alguna enfermedad. Muchos de esos animales se les denomina reservorios porque bueno, pues tienen a esos virus, a esas bacterias, a esos parásitos, pero ellos no se enferman. Debemos de tener claro que una cosa es la infección cuando el agente patógeno ingresa al huésped y únicamente cuando el sistema inmune de ese huésped no despierta, digamos, no se activa, es cuando ese agente patógeno empieza a ocasionar daño y por lo tanto enfermamos. Entonces, la infección no es lo mismo que la enfermedad. Entonces, bueno, pues estos animales silvestres pueden estar infectados, pero no necesariamente enfermos. Claro que si nosotros, bueno, pues por estas ganas de ingresar cada vez más y más, destruir más y más,
las áreas naturales vamos a estar en contacto con más animales silvestres. Incluso, bueno, pues en muchas ocasiones se capturan para tenerlos como mascotas y de ahí viene el tráfico de especies. O también, díganme qué es lo que pasó con COVID. Cuéntenme la historia. ¿Cómo surgió el coronavirus? En el mercado de animales. En el mercado de animales. Cuéntenme sobre eso. ¿Sí, Ángela? Pues dicen que se comieron un murciélago, no sé si sea cierto, pero pues dicen eso. Dicen que se comieron un murciélago. ¿Qué más? ¿Cómo estaba el murciélago? Medio crudo. Medio crudo puede ser. No tengo la foto aquí, pero me dicen, por ejemplo, del mercado de animales. ¿Y qué es lo que se...? Me imagino que muchos de ustedes vieron cómo eran estos mercados chinos. ¿Alguien me puede describir? Son Pues mercados... muy sucios, falta de higiene. ¿Son mercados tan ordenaditos como el que se ve aquí en esta imagen? No. ¿Y qué es lo que vendían en esos mercados? Productos animales, de animales silvestres. Productos o animales silvestres, exactamente, que capturan en las áreas naturales y que se las llevan porque pues no son animales domésticos los que estaban en esos mercados, ¿verdad? La mayoría son animales silvestres y hay una amplia variedad. Algunos vivos para que se los lleven como mascotas y algunos también muertos para que se vayan, pues, podría decir que a la mesa, pero a veces ni siquiera llegan a la mesa, en el camino se comen. Entonces, bueno, pues puede haber una alta manipulación de estos animales, incluso a veces únicamente con manipularlos se puede adquirir las bacterias o los virus que digamos son como los más frecuentes y los que se pueden adquirir más fácilmente, los que pueden digamos trasladar digamos más fácilmente con su manipulación. Por ejemplo, Uriel también mencionó que algunos de sus compañeros habían resultado positivos a leptospirosis y no necesariamente, o también, por ejemplo, a histoplasma, y no necesariamente porque se estuvieran comiendo a un murciélago o se estuvieran comiendo el guano del murciélago, sino porque simple y sencillamente se respira, pueden tener esporas en sus cuerpos, o si uno los agarra, los manipula y después se lleva las manos a la boca, pues entonces uno puede autoinocularse, es decir, autoinfectarse, llevarse los patógenos hacia uno mismo. Y bueno, pueden entrar, sí, a través de la boca o a través de ciertas heridas. Y bueno, pues de ahí depende que el patógeno que está en contacto con el humano tenga esta capacidad, como en este caso la tuvo este coronavirus, de adaptarse a su nuevo huésped y no únicamente adaptarse, sino también promover que las células reprodujeran su material genético, sus estructuras, y no solamente lograr que se reprodujera, sino que además tuvo esa capacidad de infectar a más humanos, es decir, esta capacidad de dispersión. Entonces, realmente no es algo como muy fácil, sin embargo, cada vez es más frecuente y será más frecuente a medida
que causemos más estragos en la naturaleza a medida que invadamos o disminuyamos más las áreas naturales que son el hábitat de muchas especies silvestres. A medida que destruyamos más estos animales, o bueno, vamos a estar más en contacto con estos animales, no porque los animales quieran, sino porque como especie, pues a veces somos bien destructivas y que además, bueno, pues hay, no nada más para destruir, porque hay, bueno, pues están los que quieren como mascota o los que quieren consumir alimentos, digamos, extraños o raros. Y bueno, eso sucedió en Wuhan, pero por ejemplo, ¿han ido al mercado aquí en la Ciudad de México, al de San Juan? Sí, Cuéntanos tu experiencia. pues yo la verdad no sé qué tan bien hice, pero yo fui al mercadito bueno, hay dos San Juanes, San Juan el Viejo y San Juan el Nuevo. Y yo fui a los dos, y pues ahí venden carnes así como dicen que son de criadero, o sea, carnes como de, digamos como de felinos grandes, de búfalos, o de armadillo, o así, de cocodrilo. Ajá. Y pues yo fui una vez. Entonces, digamos que son carne no convencional, pero también venden una gran cantidad de animales, desde insectos, moluscos, y que muchos de ellos no pasan por un proceso de cocción, porque mientras más peligro haya, más sabrosos son, ¿no? O más atrevido o atrevida eres. Entonces, bueno, a veces decimos, ay, es que esos chinos, pero ay, pues es que creo que en todos los países o en gran parte de los países, sobre todo tropicales, en donde hay una alta diversidad, pues también hay una alta diversidad de consumo de esos recursos. Entonces, no es que únicamente podría haber surgido esa enfermedad allá, sino que, bueno, pues en muchos lugares del mundo, y bueno, digo de los tropicales, pero no, más bien yo creo que es en todo el mundo, se pueden consumir ciertos alimentos, digamos, se me fue la palabra, porque bueno, iba a emplear ¿Exóticos? Es que exóticos no necesariamente son exóticos, porque por ejemplo se pueden consumir de aquí de México, aunque son muy poco comunes, digamos. Exóticos se refiere a cuando una especie no es propia de ese sitio. Entonces, bueno, pues esa es una de las rutas de las pandemias, y vemos que, bueno, pues van a incrementarse. Seguramente también en algún momento vieron, y como lo mencionaron, que los murciélagos estaban, alguien se comió un murciélago, tal vez no fue solo una persona, sino que podrían haber sido varios, como en este caso, bueno, pues hay varios murciélagos, no tanto los murciélagos, sino los consumidores, que esta enfermedad sacara de la naturaleza hacia las comunidades humanas. O también, bueno, pues hay esa otra propuesta de que el pangolín, aunque bueno, ya se mencionó que no, que el pangolín no, pero bueno, pues hay también algunos que dicen que los murciélagos tampoco. Entonces, bueno, pues esta es una de las causas, invasión y destrucción del hábitat, que también al emplear nuevas tecnologías se permite que haya más contacto con los animales que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de que ya hay maquinaria, me imagino que, digamos, hace 200 años no había maquinaria tan eficiente, por lo tanto, el contacto que se iba a tener
con la naturaleza o la forma de destruirla iba a ser menos fuerte, menos invasiva. Ahora, con la tecnología, bueno, pues ya podemos permitir que en poco tiempo se destruya completamente un bosque y que además se diseminen estas enfermedades, porque ahorita vamos a ver que precisamente, bueno, además de que ya somos muchos, ya es muy fácil que en un día estemos en China y antes, bueno, pues cuánto tiempo se llevaba que llegáramos a China. También falta mucha educación y bueno, es por eso que celebramos que estén aquí presentes y esperamos que tengan esas mismas ganas de continuar durante las siguientes sesiones, porque es precisamente la falta de información, falta de educación, los que propician que tal vez una enfermedad se disemine mucho más rápido, que se presente con mayor frecuencia, porque bueno, seguramente ya le pensaríamos 2 o 3 veces en consumir murciélagos que estén crudos. Tal vez ya pediríamos que aunque quede bien achicharradito, pero que esté bien quemadito, bien cocinadito. Y bueno, pues entonces ya así evitamos que tal vez alguna enfermedad se instale en nosotros o al menos que nos transmitan un patógeno. Entonces, finalmente, falta educación. También falta mucha, en este sentido, instancias de salud pública, porque bueno, incluso no en todos los países hay vacunación o no es tan frecuente. Y de hecho, bueno, vamos a hablar más adelante de las vacunas, pero básicamente vemos como en países incluso europeos todavía hay mucha resistencia a la vacunación y vemos que aquí en México se aceptan de buena forma las vacunas, de tal manera que al inicio casi la gente se peleaba por ser los primeros en ser vacunados. Cuando se mencionó que no se iban a vacunar a los niños, o digamos en este caso, pues sí, menores de 18 años, bueno, pues sí hubo también mucho movimiento, sobre todo político, para promover que también se vacunaran. Y pues gracias también a eso, pues los jóvenes, digamos, de entre 15 a 18, jóvenes que están en bachillerato, pues lograron tener esa vacuna y que también en nuestro país es uno de los países con mejores esquemas de vacunación. Entonces, pues podemos decir que en México estamos tal vez mal, pero no tan mal, porque hay al menos un sistema de salud pública que sí tiene una vacunación y que desde pequeños creo que sí todavía tenemos, bueno, nuestras mamás tienen esa idea de que hay que vacunar a los chiquillos para que no tengan enfermedades graves a futuro. Otra de las causas de estas grandes enfermedades o pandemias, pues es la migración. En la actualidad vemos que hay mucha migración, en ocasiones por gusto, pero también hemos visto grandes migraciones, no solo por gusto, sino también por necesidad, por cuestiones económicas, políticas, sociales. Hay mucho movimiento de las poblaciones humanas, entonces también esto promueve que las pandemias se dispersen más rápidamente en menor tiempo. Con esto, pues también vemos que hay movilidad de especies animales, no únicamente de los humanos, sino también en muchas ocasiones se llevan a sus mascotas, a sus perros, por ejemplo. Vemos que tal vez los perros que vengan de una zona tropical pueden traer garrapatas, que esas garrapatas no estaban presentes en la Ciudad de México. O puede ser que también sea movilidad de especies animales, ya sea especies productivas y que también sean portadoras de algún patógeno y que si no se les hace la revisión pertinente, si no tienen los permisos adecuados, pueden estar introduciendo algún nuevo patógeno. No sé si, por ejemplo, alguien de ustedes ha transportado animales, sobre todo ocurre o que han visto en las noticias que, bueno, pues para transportar a un animal
de un país a otro, pues se requiere tener muchos documentos en regla para que se permita que precisamente ese animal pueda ser introducido a ese otro país. Y entre ellos, pues es que tenga salud y que no sea portador de algún patógeno que pueda infectar a los demás animales de ese otro país. Y bueno, pues si hablamos de todas estas causas, digamos que ya no sabemos si realmente es como la causa o la consecuencia de este cambio climático que estamos viviendo. Tal vez es lo mismo, o bueno, es a la vez la causa y la consecuencia, y que también, o digamos, todos estos factores están relacionados entre sí porque hay una sobrepoblación o una explosión demográfica. Vemos que en la actualidad, ¿alguien sabe más o menos cuántos habitantes vivimos sobre la Tierra? $7,000,000,000, más o menos. Más o menos 7,000,000,000, exactamente. Entonces, no sé si, me parece que a ustedes no les he compartido o han escuchado hablar de la huella ecológica. ¿De cuántos planetas Tierra requieren para vivir? ¿Alguien ha hecho esta práctica en algún momento de su vida? ¿Sí, Ingrid? Bueno, yo con mi maestra de química el año pasado, de hecho, hay varias páginas en internet en donde pones como el consumo de, bueno, pones cuántas veces utilizas el automóvil, cuántas horas dejas conectado bueno, en dispositivos que utilicen electricidad, por ejemplo, cuánto cuidas el agua, y dependiendo como al uso que tienes en cada día, te hace un promedio y te pone exactamente al final, saca tu huella ecológica y cuánto es el ozono que produces en el día, en el mes y en el año. Y si es más de la que producen como la mayoría de la gente, o si es menos, y en algunas te ponen como algunas, cómo podrías ayudar a disminuir como esa huella ecológica. Exactamente. Y sobre todo para los estudiantes de la prepa se los voy a dejar solo como un ejercicio para que vean a cuánto asciende nuestra huella ecológica y que por cada habitante, digamos que según nuestras necesidades, nuestros hábitos, como lo comentó Ingrid, bueno, pues requeriríamos hasta 2 o 3 planetas Tierra para satisfacer nuestras necesidades. Necesidades a veces creadas por el mismo sistema y que realmente no son como tal necesidades. Sin embargo, bueno, pues debido a que somos tantos y que hay también tanta desigualdad en todos sentidos, habrá muchos que necesitan bastante y otros que necesitan tal vez poco. Sin embargo, bueno, pues hay una gran explotación también de la tierra. Ya no nada más es un uso de la tierra, sino es explotación o sobreexplotación de los recursos. Entonces, bueno, pues dijimos que con eso pues estamos presionando más a la naturaleza y estamos acercándonos cada vez más a que estemos más expuestos a estos patógenos que, pues digamos, de manera natural viven en la naturaleza. Bueno, es muy redundante, pero digamos, de manera natural se encuentran sin que hagan algún daño, excepto cuando realmente invadimos sus entornos. Y bueno, pues esto también tiene que ver con las tecnologías. Cada uno de estos puntitos es un aeropuerto y todas estas líneas son todas estas rutas aéreas. Entonces, si observamos, bueno, pues realmente el tráfico aéreo es enorme
A inicios del siglo pasado, pues esto por supuesto no se veía, y gracias a este desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones, pues es de esperarse que si una enfermedad se produce en un lugar, en poco tiempo, pues ya esté en todas partes. Y lo mismo sucedió, digamos, ahora estamos hablando del COVID-19, sin embargo, no sé, y bueno, ustedes estaban muy pequeños, pero no sé si alguien recuerda que aquí en México se originó una epidemia hace aproximadamente 10 años. ¿Se acuerdan de ella? El H1N1, ¿no? Pero ya tiene mucho más de 10 años, quizás tendrá como 15 o ya mero tirándole a 20, pues yo tenía como 7 años, voy a ser 24. Bueno, más o menos. Entonces, bueno, si nosotros observamos, las enfermedades zoonóticas. Bueno, y escuché otra voz además de la tuya. ¿Alguien sabe cómo se originó esa enfermedad? La H1N1 se supone que es influenza aviar, no influenza aviar, y que en principio se encontraba en las aves, principalmente en animales, aves de granja, y de ahí mutó y fue capaz de infectar a los cerdos, y que de ahí volvió a mutar y que entonces ya fue transferida a los humanos. Entonces, bueno, pues vemos cómo un agente patógeno pudo mutar varias ocasiones para, en teoría, bueno, pues infectar a varias especies. Y bueno, pues en este caso surgió precisamente en México. Entonces vemos cómo una enfermedad puede surgir en cualquier parte del mundo donde se vean todas estas condiciones o todos estos factores, y que además pues también haya una sobrepoblación y que también permita transporte, tráfico aéreo, tráfico terrestre. Entonces, digamos que así como son de benéficos todos estos nuevos sistemas, nuevas tecnologías, pues también van a promover que las enfermedades se puedan dispersar más rápidamente. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Ninguno? ¿Ya se durmieron? No, todo bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarla hoy porque digamos que pues precisamente vamos a considerar que de estas pandemias se va a registrar un impacto biológico, económico y social. No nada más es, bueno, sí, la gente se enferma y ya. No nada más se restringe a que la gente se enferma. Ahorita estamos hablando de personas, pero también, como ya les mencionaba, bueno, podemos hablar de animales de producción. En grandes sistemas productivos, bueno, si hay una epidemia, se tiene que mandar a sacrificar, digamos, a todo el rebaño o a todo el hato. Entonces, eso implica una gran pérdida económica. Ahora, si nosotros hablamos de la pandemia que estamos viviendo, bueno, pues vemos que no nada más es que
una persona se enferme, sino como vemos, bueno, pues es una gran masa de personas que se enferman. Cuando se enferman, dejan de ir a trabajar, dejan de ser productivos. Ahora con el confinamiento, muchas personas perdieron su empleo. Con el mismo confinamiento, se han registrado incremento en todos estos, digamos, tal vez no son problemas como tal, pero digamos sí tiene que o repercute en la salud mental. Por ejemplo, ha habido más casos de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, bueno, pues las pandemias tienen impactos muy graves, no solo en el aspecto biológico, sino también incluye el económico y el social. Con esto también disminuye la diversidad biológica, porque si estamos hablando de que se destruyen grandes porciones de entornos o de hábitats naturales, bueno, pues ocasionamos que cada vez se extingan más rápidamente especies y que si estos patógenos ya no tienen un reservorio silvestre, pues entonces es más fácil que brinquen a los humanos porque simple y sencillamente somos muchos humanos, entonces somos huéspedes, digamos, adecuados en donde pues el parásito tal vez no se va a preocupar porque ya no haya. Y bajo estos o bajo estas premisas, lo que se espera es que cada vez haya más enfermedades y esperemos que no muchas de ellas sean pandémicas, pero así como se vislumbra, pueden ser pandemias y bueno, con esto lo que estamos viendo es que precisamente tenemos que aprender de cómo es la situación actualmente. Hay un artículo, si ustedes gustan, se los proporciono para que le den una revisada. Y bueno, si hablamos rápidamente del cambio climático, bueno, pues tal vez como recuerden, el cambio climático es también multifactorial y uno de esos factores es que está incrementando la temperatura a nivel global. En este caso, al incrementar la temperatura a nivel global, permite que algunos organismos patógenos se adapten mejor a ese entorno. Por ejemplo, si hay una temperatura más cálida, algunos mosquitos pueden reproducirse mejor y con eso, pues, pueden transmitir más fácilmente a los parásitos que poseen. Por ejemplo, Anopheles puede transmitir más fácilmente a Plasmodium. Toxocara, este es un huevo de Toxocara. Estos huevos necesitan estar en el suelo, básicamente en la tierra, para que con el calor de la tierra se desarrolle la larva infectiva o infectante. Las garrapatas también, a medida que el entorno es más cálido, pueden reproducirse mejor. Entonces, a medida que hay una mayor temperatura, se ha demostrado que incrementa la presencia de organismos patógenos. Entonces, el cambio climático no es únicamente que esté aumentando la temperatura, que se estén descongelando los polos, sino que también parásitos emergentes, reemergentes, podrían tener más desarrollo y por lo tanto podrían afectar más a la población humana y como vemos, bueno, pues puede afectarnos en todos aspectos. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, todo No, muy maestra. bien. Bueno, entonces les voy a pasar, por favor, aquí por el mensajero para que registren su asistencia. Y bueno, como dijimos que este es un curso taller en el que no solamente voy a estar hablando yo, pues me gustaría que si ustedes quieren hacer un equipo y de repente platicarnos sobre alguna zoonosis que les cause, digamos, admiración o que les parezca sorprendente, pues nos lo pueden compartir. Bueno, generalmente lo pueden presentar para el fin del curso. Estamos haciendo unas modificaciones y por eso no les presenté hoy el temario, porque me acaban de confirmar 2 profesores más, entonces se va a modificar un poquito el temario. Así que el próximo miércoles, que tendríamos la siguiente sesión, se los proporcionaré. ¿Están de acuerdo? Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Y solo permítanme un momento. Maestra, cuando después de que termine la sesión, a mí me gustaría hablarle. Entonces, no sé si me puedo quedar. Sí. Y bueno, pues aquí en el Mentimeter, por favor anoten 3 palabras con las que se hayan quedado el día de hoy. Y nos veríamos el próximo miércoles. Vamos a ver priones y algunos de los parásitos zoonóticos con los cuales seguramente hemos convivido bastante. Entonces, si no hay más dudas por el momento, nos vemos el próximo miércoles. Sí, gracias, Muchas gracias, maestra. maestra. Gracias a Gracias, ustedes. profesora. Buenas noches. Gracias. Bonita noche, cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Gracias.